Vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cantando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cantando a la vida y a la libertad. Les damos la cordial bienvenida a esta edición de hoy. Soy uno de los que siempre creyó en el famoso poema «Hoy vienen por mí, pero es demasiado tarde». Pertenecía a Bertolt Brecht, escribe Ángel Páez. Resulta que no lo escribió Brecht, ni tampoco es un poema. El autor es un sacerdote alemán, Martín, no sé qué, 1982-1984. Y se trata de un sermón que pronunció en 1946, que tituló ¿Qué hubiera dicho Jesucristo? Y que registra la espantosa experiencia de este sacerdote de haber sido simpatizante de Adolfo Hitler y del nazismo, para luego transformarse en una víctima del Tercer Reich, que sobrevivió a 2 campos de concentración que fueron verdaderas y terribles temporadas en el infierno. Víctima de a quien apoyó. Después de combatir en la Primera Guerra Mundial como oficial naval, este hombre se convirtió en sacerdote y respaldó a Hitler, con quien sostuvo un encuentro en 1932. Cuenta otro biógrafo, Benjamin Zientman, que le arrancó la promesa al Führer de que no controlaría ni atacaría ni a iglesias ni a los judíos. Promesa. Suena promesa electoral. Por supuesto, Hitler lo engañó. Cuando lo cuestionó públicamente, también lo hizo Jesús, Juan Bautista, los profetas, cuestiona a la máxima autoridad. Hoy, cuando cuestionó públicamente el régimen nazi, lo despachó a los campos de concentración. Pone 2 nombres, pero no sé pronunciarlo. Donde sufrió en carne propia lo que se negaba a creer, lo que decían los opositores sobre un régimen que funcionaba como una organización criminal. Recién, cuando le tocó el turno, lo entendió todo. Ojalá no sea demasiado tarde cuando vengan por ti. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 11 de diciembre 2021, sábado histórico en Yurimaguas. Le explico. Bien, hay una persona que escribió un poema, que lo leíamos al final del programa del año de ayer, la semana pasada. Y les leo cómo parece que fue esto. Este hombre, con buena intención y queriendo confiar en el Hitler, lo apoyó.
tal vez con la intención de cambiar desde dentro ese sistema genocida, pero fue víctima del sistema. Ojalá no sea demasiado tarde cuando vengan a por ti. Y lo leo otra vez. Cuando los nazis llegaron para llevarse a los comunistas, me quedé callado. Yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me quedé callado. Yo no era socialdemócrata. Cuando continuaron con los sindicalistas, no protesté. Yo no estaba sindicalizado. Cuando vinieron por los judíos, no dije nada. Yo no era judío. Cuando llegaron por mí, ya no quedaba nadie para protestar. Denunció públicamente este sacerdote al régimen nazi, y como había libertad de expresión, igual que hoy día, por tanto, vete a los campos de concentración, porque eres demasiado libre, te atreves a protestar por las muertes que estaban dándose, asesinato, genocidio. Bien, ahí está. Nos vamos a la cárcel. Hoy comienza la visita. Según he visto en la puerta, hay 2 gigantografías que explica las condiciones, y en la puerta pequeña el rol de las familias que hoy pueden ingresar. O sea, el nombre de los internos o internas, y por tanto un familiar directo. 1 hora, 15 minutos para entrar aproximadamente, 1 hora de visita, 15 minutos para salir. No puede llevar nada de comida, gaseosa, nada. No pueden tocarse. Tiene que presentar carnet COVID para decir que estás inmunizado. Pero por si acaso, tienes que llevar doble mascarilla o la KN95 para que no contagies. De acuerdo a la última ley peruana. ¿Cómo son las visitas? Tenemos por ahí un vídeo de Lurigancho. Amigo Alfonso, ya, visita cárceles. En esta edición domingo iniciamos una nueva hora de noticias, 8:02. Después de un largo periodo y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, se reanudaron las visitas familiares en los penales de Lima y otras regiones del país. En esta primera etapa solo ingresarán familiares directos y que estén inmunizados con las 2 dosis contra la COVID-19. Terminaron las videollamadas. Después de 1 año y 8 meses se reactivaron las visitas en más de 60 establecimientos penitenciarios del país. En Lurigancho, cientos se mostraron ansiosas por volver a ver a su familiar. Clara Cervantes fue la primera en ingresar. Esta espera de volver a verlo para mí ha sido como un milagro, porque no iban a permitir. Más de 1 año. Ya 2 años. Yo ahorita estoy emocionada y le agradezco al Señor, ¿no?, que lo voy a ver al menos. Luego de varios protocolos de seguridad y sanitarios por la COVID-19, pudo ingresar a ver a su esposo. Él y todos los internos se mostraron conmovidos. ¿Cuánto tiempo conoce a su esposa? Wow, ya pues 1 año pues. ¿Cómo se siente? Me siento muy bendecido, gracias a Dios, por este milagro grande que me ha conseguido ver a mi esposa. Emocionado por ver acá mi visita, emocionado. ¿Cuánto tiempo? 2 años. Wow. 2 años. Con mucha fe. Con mucha fe, con mucha fe, con mucha fe. ¿Y con todos los protocolos? Con todos los protocolos y con mucha alegría. La máxima autoridad del INPE precisó los requisitos para cada visita. Que la persona que venga a visitar tiene que estar necesariamente vacunada con las 2 dosis. Por cada persona privada de libertad solamente ingresa un familiar. Señalar que solamente es por 60 minutos, 1 hora desde el inicio hasta el final.
Hasta el momento, los niveles de contagio en los penales son casi nulos y controlados. Vacunación, nosotros tenemos 91% ya de población penitenciaria vacunada, ¿no? Y eso además de señalar que nuestros trabajadores también han sido vacunados al 100%. La población de personas privadas de su libertad se estima en 87.000 en todo el país. Se empezó la visita, hoy creo que empieza aquí, en Yurimaguas, a ver qué tal, esperando que pronto pueda ser una visita normal. Hay vacunación, hay inoculación, hay inmunización, entonces, ¿por qué la mascarilla? Si es como nos dicen, que la vacuna previene que te enfermes graves, pero no previene que te contagies, ni que contagies, y por eso la mascarilla, me pregunto, los no vacunados con mascarilla estarían igual de protegidos para ellos y para los demás. Ya empezó el decreto 168/2021. Dispóngase que los pasajeros de servicio de transporte interprovincial terrestre, los extraterrestres aparte, de 45 años, mayores de 45, solo podrán abordar si acreditan sus dosis completas de vacunación. ¿Y los menores de 45? ¿Cuál es la razón? Pero solo terrestre. En avión puedes viajar, según esto, sin carnet COVID. Me lo explique. A partir del 15 de diciembre, aunque ha empezado el 10, no sé si ha salido otra ley después, los mayores de 18 años que deseen ingresar en espacio cerrado, o sea, no vas a entrar ni en tu casa, porque tu casa es un espacio cerrado. Que deseen ingresar en espacio cerrado tiene que presentar su carnet físico o virtual, además de usar mascarilla de manera permanente, según las condiciones indicadas en el número 84. A partir del 15 de diciembre de 2021, toda empresa con más de 10 trabajadores solo podrá operar de manera presencial si todos sus trabajadores acreditan dosis. Si son 9, no hace falta. Qué bueno, al menos se salvan por ahí, ¿no? Y los choferes y cobradores del transporte público. Me lo explique. ¿Cómo todo esto? ¿Por qué? La forma, quiero decir. No digo que no haya que cuidarse. En este sentido, ¿qué es lo que Dios quiere? No, pero antes del programa ponían el comercial de la municipalidad, chocolatada municipal. Va a haber en el estadio. El municipio va a hacer chocolatada, va a dar regalos, bacán. Me pregunto, ¿cuántos de esos niños no han estudiado este año? De los que van a recibir de manos del alcalde chocolatada y regalos. ¿Cuántos de esos niños su condición familiar es punto suspensivo? ¿Cuántos de esos niños no van a poder estudiar? No hay recursos. ¿Cuántos de esos niños sería bueno que tuvieran un centro como el INAVIF, porque de repente su papá y mamá trabajan para que no esté todo el día en la calle, o vive con la abuelita? Pero eso no importa. Con una chocolatada le doy felicidad para todo el año. ¿Qué significa la atención a los menores?
¿Por qué tanto empeño en una chocolatada que me da fama y no en buscar la dignidad de vida para esos niños todo el año, incluida chocolatada? Pero después del día de la chocolatada, ¿nos va a importar el sufrimiento de esos niños? Por 1000 razones. Por eso miro la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 25. Dice, y en aquellos tiempos no había chocolatada. Y el sentido bíblico es mucho más profundo que una chocolatada. Jesús pondrá ejemplos de este tipo para decir qué es lo que Dios quiere. El Señor preparará para todos los pueblos en este cerro. El cerro es una expresión del lugar de Dios. Hoy el lugar de Dios es la calle donde están sufriendo la gente, o el hospital, o una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogido. Entendamos el sentido de la palabra, no literalidad. O sea, Dios quiere la felicidad para todos y para siempre. En este cerro quitará el velo de luto. ¿Cuántos de esos niños están de luto? El luto social, el luto psicológico, el luto personal, familiar. ¿Se lo vamos a quitar solo con una chocolatada? En este cerro quitará el velo de luto que cubría todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Llevamos 2 años de luto con el COVID y esto va para más. No el COVID, sino el luto que nos están imponiendo. Lamentablemente nos estamos enterrando en vida. Dios no quiere esto. Dios no quiere esto. Y así destruirá para siempre la muerte. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha determinado el Señor. Entonces dirán, miren, este es nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Este es Dios en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado, pues la mano de Dios se nota en este cerro. La mano de Dios, no la mano opresora, no la mano que quita la vida, la mano de Dios. Es el Dios de la vida digna. Es el Dios de la vida. Solo con chocolatada vamos a dar dignidad a la vida completa de los niños. Señor alcalde, ¿se ha planteado construir más centros INAVIF en Yurimaguas? Porque esos niños a los que usted le va a llevar chocolate con el dinero de todos necesitan un centro de acogida durante el día. ¿Usted ha pensado cuántos de esos niños no han estudiado este año ni van a estudiar el año que viene? Porque aunque lleven su chocolate a la escuela, no van a poder estudiar. Pero bueno, el pan y el 5 es muy antiguo, desde los romanos. En este sentido, es muy duro lo que me enviaban hoy por el WhatsApp. Para algo sirve. ¿Dónde está? Suiza legaliza máquina para suicidio asistido. Es una máquina. El gobierno de Suiza, su gobierno desarrollado, aprobó y legalizó el martes 7 de diciembre del 2021 a Sarco, una máquina diseñada para que las personas la empleen en caso de suicidio asistido. La máquina de estilo futurista tiene forma de cápsula y es desmontable, es decir, se puede trasladar de un lugar a otro con facilidad. Su creador es el defensor de la eutanasia, Phil Niske,
y su colega Alexander Banning. Según Nietzsche, quien desea morir de forma digna se introduce en la cámara de la máquina y presiona un botón para activar el sistema. Sarko reemplaza el oxígeno por el nitrógeno y el paciente queda inconsciente y luego fallece en un lapso de 5 a 10 minutos. Durante ese proceso no hay pánico ni sensación de ahogo, afirma el inventor. Esta máquina es permitir a los adultos racionales, hay adultos irracionales. La opción de una muerte pacífica, electiva y legal, en un ambiente elegante y con estilo. Conocido también como el Doctor Muerte, explicó que por el momento existen 2 prototipos. Por aquí vamos. Esta es la vida digna a la que nos lleva. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere la vida. Pero si nos vamos al miedo, que hoy existe, y muchas cosas las hacemos por miedo. Esto ya está en el libro del Génesis, capítulo 3. Dios había creado todo al hombre y a la mujer. Le había dado todo. Y solo le dijo, de ese árbol no coma. Vale. De un árbol. No sabemos si era manzana, sandía o qué. Y una vez que estaban felices, un día oyeron los pasos de Dios que se paseaba por el jardín. Qué lindo, ¿no? Dios se pasea. Hoy no lo dejamos pasear porque Dios no tiene carné COVID. Y no lo dejamos pasear. Y cuando mandó a su hijo, que tampoco tenía COVID, lo mataron. ¿Qué vamos a celebrar en Navidad? Pues bien, Dios se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde, ¿no? Iría a jugar vóley, seguramente. El hombre y su mujer se escondieron de Dios, del que le dio la vida, del que lo creó. Se escondieron. ¿Por qué? Esto me recuerda cuando niños hacemos una travesura. No, mamá, yo no he sido. Me escondo. El hombre y su mujer se escondieron para que Dios no lo viera. Entre los árboles del jardín, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Él contestó, tuvo que salir. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. ¿A Dios? ¿Al que te ha dado la vida? ¿Al que te ha regalado todo? ¿Le tienes miedo? ¿Por qué? Oí tu voz y tuve miedo. Hoy oímos la voz del gobierno y tenemos miedo. Hoy oímos la voz de los tiranos y tenemos miedo. Pero hoy tuve un ejercicio de miedo porque estoy desnudo. Desnudo estaba desde que lo creó. Estoy desnudo. ¿Qué significará esto? Por eso me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te ha hecho ver que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Y aquí empieza la historia COVID. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y yo añado, la serpiente miró para atrás, no había quien echar la culpa, se tuvo que callar.
Nadie tenemos la culpa de nada. El otro, el otro, el otro y el otro. Miedo. Dice que se vieron desnudos. ¿Qué le había prometido la serpiente? Seréis como dioses si hacéis esto. Y como quiero ser como Dios, me jodí. Dios te ha creado a su imagen y semejanza, en todo el sentido profundo. Se dejaron sorprender por la serpiente, por el ser como dioses. Desnudo es perder la dignidad. Con todo respeto, las mujeres, niñas o adultas explotadas sexualmente, ¿cómo se siente cuando se tiene que desnudar ante un desconocido? Es la mejor manera de humillarles y tener su control. Pero recordemos que a Jesús lo desnudaron para subirlo a la cruz. Le quisieron quitar su dignidad, humillarlo, desnudo, delante de toda la gente. Entonces Adán y Eva como que se han dado cuenta que han perdido su dignidad, ellos mismos, por su mala decisión, y tienen miedo, porque ahora no saben qué hacer. El miedo. Pero Dios no lo abandonó. Dios los protegió, haciéndole, digamos, un taparrabo, ¿no? El miedo. Pero si leemos lo que Dios quiere, ¿por qué el miedo? Vamos a una canción que nos quiera dar esperanza. Amigo Alfonso, tenemos por ahí que no se acaba el mundo, que no se acaba el mundo. Basta ya de miedo, basta ya. Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero. Algo está muriendo, óyeme. Algo está pasando, escúchame. El corazón despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todos sepan sin decirles nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba. La esperanza y la naturaleza. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todos sepan sin decirles nada. Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba.
que no se acabe el mundo. Que habemos gente todavía, gente, con vacuna o sin vacuna, somos gente, somos personas. Todos cabemos en el mundo. Hay lugar y comida para todos, solo que algunos no la quitan. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando leíamos el profeta Isaías, decía, y así se nota que la mano de Dios está presente. La mano que acaricia, la mano que levanta, la mano que acoge, la mano que abraza, la mano que pide libertad. Y Jesús, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 15, desde allí, donde estaba, pasó a la orilla del mar de Galilea y subiendo a un cerro, nuevamente un cerro, signo de la presencia de Dios para los judíos, se sentó en ese lugar. Un pueblo muy numeroso, tengamos ese dato, se acercó a él, se acercó a Jesús, porque no le tenían miedo, trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades, o sea, oprimidos, marginados, excluidos por su situación. Hoy diríamos, porque no tienen carné COVID. Le pusieron a sus pies y él los sanó. Después reunió a los discípulos y les dijo, me da compasión este pueblo. No quiero despedirlo en ayuna porque se desmayarían por el camino. Me da compasión la situación de este pueblo, que no tiene dónde ir. Por su condición social son excluidos, marginados, oprimidos, tiranizados. Habría que estudiar la situación social en la época de Jesús para entender el comportamiento de Jesús, para entender si lo que nosotros hacemos en Navidad corresponde con Jesús. Al que busca, porque andan como oveja sin pastor. Andan como oveja sin pastor. Este es Jesús. ¿Qué vamos a hacer esta Navidad? Si Jesús hubiera nacido este año 2021, ¿cómo hubiera sido la historia? O mejor, si hubiera empezado a predicar en este año 2021, ¿cómo sería la historia? ¿Cómo la estamos haciendo nosotros? ¿O cómo sería? Les quiero compartir unas fotos tomadas de aquí y de allá. Amigo Alfonso, hay por ahí una carpeta que se llama... Hay una carpeta, pone foto o algo así. Es una carpeta. ¿Está por ahí? Ya, dale. Y va pasando una a una, te voy indicando. Quita el título, eso. Quita el eso. Bien, una foto. La siguiente, por favor. Una foto. Y no es una aparición de ojos. Siguiente, por favor. Otra foto. Siguiente. Otra foto. De tu mente, de tu cabeza. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Oh, muy actual esa foto, como todas las anteriores. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta sí la quiero comentar. UNICEF. Juntos, por la vida de cada niño y niña, con tu ayuda estarás protegiendo a 1000. Bueno. UNICEF, el gran descarado, que pide limosna para hacer nada. Porque la situación de los niños a nivel mundial cada vez va peor. UNICEF, que pertenece a la ONU, donde se organizan las guerras, los desastres, los controles de los países, las dictaduras. UNICEF, donde nada más que dice datos. No sé si alguna vez he informado de situaciones superadas. UNICEF, que es parte de los gobiernos a nivel mundial, nos pide limosna cuando son ellos los que nos roban el dinero. Pero claro, utilizan a los niños. Qué descaro, ¿no? ¿Qué hay que hacer con los niños, para los niños y por los niños? ¿Qué hay que hacer? ¿Pedir limosna? ¿Por qué todas estas situaciones? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? Yendo a las causas, no solo a las consecuencias. Gracias, amigo Alfonso. No sé si queda alguna más. Allá. Oh. 1984. Título de un libro de quien pone debajo, Orwell. El control mundial. Eso que escribió en el libro se está dando hoy. En el aeropuerto Jorge Chávez, según el noticiero 24 horas, hay policía para cuidar la bioseguridad, o sea, que la gente tenga su carnet COVID, su pasaporte, su todo. Y hay un dron que va a estar circulando por el aeropuerto, por si alguien no tiene mascarilla, pues el dron, no sé, te echará un gas o algo, no sé qué hará. Control. No sé si el dron va a entrar en el baño mientras que tú haces la pichi y para lavarte la cara te quita la mascarilla. Control total. Ya lo dijo este amigo. Ya no hay más, ¿no? ¿O sí? ¿Hay alguna más? Allá. Ku Klux Klan, de la época de Estados Unidos, cuando Martin Luther King. Hoy hay un nuevo Ku Klux Klan, pero igual que eso, se esconden, no dan la cara, para meternos miedo, con violencia, con muerte, con dolor, con sufrimiento. ¿Hay alguna más, Miguel Alfonso? Y podría ser nuestro retrato, ¿no? Retrato social. Siguiente. Ya no hay más. Gracias. Pero tenemos por ahí otra que se llama... ¿Va? Hay por ahí una fotito suelta. Es foto. Ahí está. Quita el letrerito de abajo, por favor. Y durante el nuevo... ¿Cómo es? Y durante el Adviento nos preparamos para la venida de Jesús, que nacerá pobre de los brazos de una mujer sencilla. Está comentando, seguramente viene de misa, de la catequesis. Bien, gracias. ¿Qué es lo que Jesús quiere en la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Gracias, amigo Alfonso. En todo esto, con este decreto supremo, son dos, porque es curioso, si tú vas a los bancos, uno dice decreto 168, otro cita decreto 174.
¿Cuál es? O cada uno tiene su decreto. Entonces van a los bancos, cuando dicen que para ingresar tiene que tener el carnet COVID, o sea, te prohíben el ingreso a los no vacunados. ¿A qué nos recuerda esto? A Martin Luther King, Estados Unidos, 1960 aproximadamente. Un bisabuelo suyo, de Luther King, había sido esclavo. En 1965, Lincoln había abolido la esclavitud. La esclavitud era una de las más viejas y peores realidades de la historia humana, y el núcleo mayor de esclavitud de los tiempos modernos estuvo en las colonias inglesas de América Latina, hacia donde se había dirigido parte importante del tráfico de negros africanos, y donde los cultivos de algodón y de tabaco fueron campos de trabajo más importantes de los esclavos, junto con las tareas domésticas para las mujeres. Su número había crecido de forma espectacular, pues si a principios del siglo XVII eran unos pocos miles, 100 años después los esclavos alcanzaban el millón. La abolición decretada por Lincoln fue el final legal de la esclavitud, pero no de la discriminación real. La gran mayoría de la población negra permaneció en los estratos más pobres de la sociedad. Tenía acceso muy escaso a la instrucción y apenas podía ejercer con normalidad sus derechos civiles más elementales. Lo mismo que hoy con este decreto del gobierno. Desde que Pedro Castillo vino de la ONU en Estados Unidos, vino cambiado. Ya le rompieron la mano. Entonces lo de hoy ya se vivió en Estados Unidos, en Auschwitz y en otros muchos sitios. Tenían acceso muy escaso a la instrucción y apenas podía ejercer con normalidad sus derechos civiles más elementales. En el extremo de la violencia racista estaba la sociedad secreta del Ku Klux Klan. ¿Quién está hoy detrás de todo esto? Escondiéndose, porque no dan la cara, metiéndonos miedo. Fundada inmediatamente después de la abolición para oponerse a la emancipación de la población negra. Es como aquí, estamos saliendo del COVID, pero las restricciones van en aumento. No hay quien lo entienda. Estamos saliendo, por los datos oficiales, casi no hay contagio, casi no hay muerte, pero más restricciones. El Ku Klux Klan, que no se contentaba a menudo con el amedrentamiento, sino que llegaba a la tortura y al asesinato, y tuvo sus sucesivas etapas. Sectores reducidos de la población negra, que aún estaban sujetos a la discriminación general, habían alcanzado con mucho esfuerzo estadios medios de recursos económicos, capacitación profesional y niveles culturales. El 1 de diciembre de 1955, una costurera, Rosa Parks, fue invitada a levantarse de los primeros bancos reservados a los negros para ceder el sitio a blancos que habían subido después. La costurera estaba cansada, se negó y fue arrestada y condenada por violar la ordenanza municipal de segregación. Fue a la cárcel. ¿Saldrá una ley de encarcelamiento para los no vacunados? La mujer estaba sentada, tenía su derecho, hasta que llegó un blanco. ¿Todo lo que hacen los gobiernos es por el bien del país? ¿Todo lo hacen bien? ¿O solo por algunos y para algunos? Quería leer más el próximo sábado.
porque ahora quiero compartir un vídeo. Recuerda un vídeo que se llama La carpeta verde y la roja. En una clase de universidad, una profesora quiere hacer un experimento, a ver cómo reaccionamos las personas. Y un alumno todavía no llegaba. Entonces la profesora le dijo: cuando yo les pregunte, digan que es roja esta folder, aunque era verde. Entró el alumno, que llegó tarde, explicó la clase la profesora y fue preguntando uno por uno, y todo respondía rojo. Luego preguntó al que llegó tarde y contestó rojo. Después explicó por qué. Como todos habían dicho rojo, él dijo rojo. 2 más 2 igual a 5. Esto, ¿por qué se da? Vamos a escuchar una explicación y nos podemos preguntar: ¿soy libre? Amigo Alfonso, el vídeo que se llama ¿Te dejas influenciar por los demás? Te dejas influenciar por los demás. Fijaros bien en estas líneas que tenemos aquí. ¿Cuál de estas 3 líneas diríais que es igual a la que tenemos como modelo? ¿La A, la B o la C? Parece obvio, ¿verdad? No es muy difícil darse cuenta que la línea C es exactamente igual, tiene la misma longitud que la línea modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que en los años 50 del siglo pasado se hiciera un experimento en el que sistemáticamente los participantes daban una respuesta diferente? Nunca decían la respuesta correcta. Os lo voy a contar. Seguro que muchas veces os habéis dejado llevar por la opinión de los demás, incluso sabiendo que lo que decían no era del todo cierto, ¿verdad? A veces la presión social es tan fuerte que nos hace ir en contra de nuestros propios principios o incluso nos puede llevar a pensar que estamos equivocados. De hecho, los políticos se aprovechan a veces de esto porque saben que si repiten suficientes veces algo, aunque sea una mentira, si esta mentira la repite un suficiente número de personas, al final acabará pasando por cierta. En los años 50 del siglo pasado, el psicólogo Solomon Asch hizo el siguiente experimento. Juntaba un grupo de entre 7 y 9 personas a los que les mostraba unas imágenes como estas. Estas personas simplemente tenían que contestar cuál de las líneas era igual al modelo que les había enseñado. Asch les dijo que el experimento iba sobre la percepción visual, pero en realidad no era así. Lo que quería estudiar era la conformidad. Lo que Solomon Asch quería estudiar era la influencia de la presión social en las personas. En realidad, de todas las personas que habían en el grupo, todas, excepto una, a la que llamamos el sujeto experimental, estaban infiltrados y todos estaban compinchados con Asch para dar respuestas incorrectas la mayor parte del tiempo. El verdadero sujeto del experimento, el único que no era un infiltrado, tenía que dar su respuesta después de haber estado escuchando las respuestas erróneas del resto del grupo. Entonces, en el experimento, Asch mostraba una cartulina y después mostraba la otra. Y preguntaba al grupo cuál de esas 3 líneas tenía una longitud igual que la primera. Entonces, uno a uno y en voz alta, todos iban dando su respuesta. Durante las primeras imágenes, los infiltrados daban la respuesta correcta, la que además era muy obvia, pero llegaba un punto en el cual todos empezaban a dar, además con mucha seguridad, una respuesta incorrecta. ¿Y qué es lo que hacía el sujeto experimental? Pues al principio del experimento, Asch pensaba que la mayoría de las personas no se iban a conformar con algo que era tan obviamente erróneo, pero los resultados le sorprendieron. Vio que un número muy elevado de participantes dio una respuesta incorrecta, la misma que el resto del grupo, a pesar de saber que esa respuesta era errónea. Las personas se estaban dejando llevar por la presión del grupo. Esto ocurrió en un 37% de las ocasiones. Y al final del experimento, cogiendo todos los datos, se vio que 3 de cada 4 personas apoyaron las respuestas falsas del grupo al menos en una ocasión. Esto es, se dejaron llevar por la presión del grupo. Al acabar el experimento, se entrevistó a las personas para preguntarles por qué habían dado esas respuestas. Y estas personas explicaron que sí, que sabían que lo que decían los otros era incorrecto, pero que dijeron lo mismo que el resto del grupo por miedo a destacar,
por miedo a ser ridiculizados de alguna manera por el grupo, por pensar de manera distinta a los demás. De hecho, algunos incluso llegaron a pensar que estarían equivocados y que los otros tenían razón si todos lo veían de la misma forma. Entonces Ash hizo una pequeña modificación del experimento. Cogió a uno de los infiltrados y le pidió que no se equivocara, que diera la respuesta correcta, que rompiera la unanimidad del grupo. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Pues parece como si le diera permiso a la persona para discrepar. La persona, el que no estaba infiltrado, ya sentía que no era el único, con lo cual daba la respuesta que creía que era correcta. Y al final la conformidad acababa bajando. ¿Y sabéis qué es lo que resultaba más curioso? Que la conformidad bajaba todavía más cuando la persona que discrepaba, en vez de dar la respuesta correcta, daba una que era evidentemente más errónea que la que había dado el resto del grupo. Esto es, parece que la unanimidad del grupo, que todos digan lo mismo como borregos, es crucial para que se dé la conformidad, porque es más fácil resistir a la presión del grupo cuando hay algún otro elemento que también está discrepando, aunque no piense lo mismo que nosotros. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Tener en cuenta que en el experimento de Ash se está haciendo referencia a algo muy concreto, al tamaño de unas líneas, algo que es muy objetivo, algo de lo que nadie parece dudar. E incluso con algo tan objetivo, la presión del grupo es tan grande que la gente acaba cambiando su criterio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hablamos de cosas más sutiles, como un punto de vista, una opinión, una idea? Ahí la fuerza del grupo es muchísimo más grande y nos acaba arrastrando hasta el punto en el que ya ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de qué es lo que realmente creemos o qué es lo que realmente pensamos. Esto es algo que se conoce muy bien entre los profesionales de la comunicación. Por ejemplo, cuando un partido político se enfrenta a un tema delicado, a primera hora de la mañana todos sus miembros reciben un correo con el argumentario oficial. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que tienes que decir cuando te pregunte la prensa. Y no te salgas de lo que te estoy diciendo. Esto, además del partido, se transmite también a los periodistas que son afines al partido y van a repetir esas mismas consignas en los debates de televisión, en las tertulias de la radio, en las columnas en la prensa. Y de esa manera, a ojos de la opinión pública, no hay fisuras, sino que hay un único discurso al que adherirse. Aunque hayan dudas, el público va a mostrar conformidad por miedo a la discrepancia. Y entonces ya tenemos una realidad diseñada al gusto de cada uno, a la que podemos llamar la verdad. Pero no es necesario que nos vayamos tan lejos. Pensad, por ejemplo, en vuestro trabajo, colegio, instituto, grupo de amigos. Si todos coinciden en decir que Pablito o Anita son estúpidos, ¿qué vais a hacer vosotros? Pues visto lo visto, es poco probable que digáis, oye, pues a mí me parece que es una persona encantadora. No, probablemente os callaréis o incluso os acabaréis sumando a esa opinión grupal por miedo a destacar y a que os marginen por esa opinión diferente. Como hemos visto, cuesta mucho resistirse a la presión del grupo, sobre todo cuando durante toda la vida nos han enseñado a obedecer. Primero a nuestros padres y luego al grupo. Pero muchas veces es preferible que nos mantengamos firmes en nuestras opiniones, en nuestros puntos de vista. Y esto es necesario tenerlo muy claro para poder transmitirlo así a nuestros hijos. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis Pensemos. Porque mañana 2 más 2 van a ser 5. ¿En qué ha cambiado el mundo desde el COVID? Que toda la historia anterior ahora resulta que es mentira. ¿Por qué se pasó esto? ¿Por qué se hizo aquello? ¿Cómo fue lo otro? Ahora no lo cambia para darnos este tipo de argumentos y fundamentar la cochinada que están haciendo hoy día a nivel político. Pero tengo un mensaje para el alcalde, para los regidores y para toda organización que organice chocolatada en esta Navidad 2021. Lo primero es preguntarnos qué significa el nacimiento del Hijo de Dios, ¿para qué? Un Jesús que fue contestatario a todas las autoridades cuando querían imponer la opresión. De un niño de 12 años, de hace ya varios años, no recuerdo cuánto, que dio como testimonio en la misa de clausura de la campaña a favor de los derechos de los niños y adolescentes del Cono Sur.
Se titula La verdad y la mentira, los niños del sur. Señor alcalde y regidores, señores que van a organizar chocolatada, si quieren saber si estamos bien o mal en nuestro país, entonces miremos a los niños. En ellos se refleja la verdad y la mentira de una sociedad. Si nos ven dormidos sobre nuestras carpetas en horas de clase, es porque nos hemos levantado muy temprano para trabajar, porque lo que ganan nuestros padres no nos alcanza y no tenemos tiempo para desayunar. Si nos ven limpiando lunas, cantando en los micros, vendiendo caramelos, cargando bultos en los mercados, es porque la modernidad, hoy podríamos añadir la pandemia, no solo trajo luces, cosas importadas y juguetes modernos, sino también desempleo para nuestros padres y pobreza. Si nos ven debiluchos, sin ganas de jugar y tosiendo mucho, es porque el presupuesto del Ministerio de Salud es cada vez mucho menos por pagar la deuda externa. ¿El SIS? Si nos ven tristes, olvidados, y muchos de nosotros en nuestra desesperación optamos por el suicidio, es porque no aguantamos las eternas peleas de nuestros padres que muchas veces ocurren a cada aumento de precios. Si nos ven jugando con pistolas, espadas y misiles, asaltando tiendas y matándonos unos a otros, es porque en la tele solo vemos violencia. Si dormimos mal y nos despertamos en plena noche llorando, es porque soñamos que nuestros padres pelean mucho y amenazan con separarse. Si nos ven desconfiados y deprimidos, es porque tenemos miedo, y el miedo mata la ingenuidad, la alegría y la confianza de los niños. Si nos ven en grupo de pandillas con una piedra en la mano, porque no tenemos con quién hablar y quien nos escuche nuestros problemas. Además, no existen en nuestros barrios buenos campos de recreación para niños. Si nos ven como niños pirañitas, drogados y abandonados moral y material, robando para comer, muchas veces explotados por los adultos, es porque algo anda mal en esta sociedad gobernada por los adultos. Por el contrario, si sienten que nuestra alegría llena el ambiente y nuestros padres nos llenan con su ternura, entonces no se han equivocado los que planifican y deciden arriba y abajo. Si nos ven bien alimentados, gorditos y con ropa nueva, entonces la economía nacional es acertada y su rumbo correcto. Si nos ven limpios y sin piojos, es porque hubo buena política de vivienda, un servicio justo de Sedapal y Electrosur. Lamentablemente no se puede decir eso aquí. Si nos encuentran con ganas de ir a la escuela y nos ven haciendo nuestra tarea, es porque el ministro de Educación es inteligente y paga bien a los maestros. Y yo añadiría, y hay buena educación. Si quieren saber cómo estamos, bien o mal, en nuestro país, entonces mírennos. En los niños se refleja la verdad y la mentira de una sociedad. Señor alcalde, señores regidores, señores organizadores de chocolatada, además de extender la mano con el regalo y el chocolate y el pan, a cada niño, sin prisa, mírenle a la cara, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Has comido hoy? ¿Tu papá trabaja? Esas tres preguntitas, señor alcalde, regidores y organizadores chocolatada, para no hacer así, mírenle al rostro y háganle esas tres preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? En primer lugar, 4 preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Tus hermanitos? ¿Tus papás trabajan? ¿Has comido hoy? Y al final de la chocolatada, reúnese, señor alcalde, señores regidores, señores organizadores de chocolatada, y piensen qué hemos hecho mal y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación. Gracias, amigo Alfonso, en la producción de Radio Televisión Oriente, y si el carnet COVID nos deja, el próximo sábado estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios me los bendiga. Buen día. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente